buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre de Volris Consultores Actuariales. Mi nombre es Paula Londoño, soy jefe operativo comercial de la compañía y en esta tarde voy a ser la moderadora para preguntas y respuestas. Como firma de consultoría, Volris lleva más de 14 años en el mercado, con oficinas presenciales en Ecuador y Colombia, aunque nuestros servicios se han extendido por toda América del Sur, Norte y Central. Nuestros servicios abarcan estudios actuariales de beneficios postempleo, como jubilación patronal y desahucio, en Ecuador para empresas públicas y privadas, además del cálculo de los impuestos diferidos que se derivan de este estudio actuarial. Dentro de nuestros clientes, estamos con presencia en toda América. Hemos atendido a más de 1.500 empresas a nivel nacional e internacional y dentro de nuestro portafolio de clientes se encuentran empresas importantes como Corporación Favorita, Grupo KFC y Empresa Santa Priscila, entre otras. Nuestro equipo está conformado por profesionales, dentro de los cuales está Andrés Soria como el gerente general y el actuario principal, que es el único actuario calificado por la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos del país. También contamos con el actuario Vinicio Velázquez y mi persona con la especialización en activo por impuestos diferidos. También tenemos un equipo de supervisores y un equipo de actuarios internacionales que nos soportan cuando tenemos consultas o proyectos de mayor importancia. El día de hoy tenemos y queremos dar la bienvenida a nuestro expositor, Juan Carlos Ponce, economista por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él ha realizado estudios actuariales bajo normas internacionales de información financiera, INIC 19 y también MIF para pymes. Y en esta ocasión nos va a deleitar con su exposición denominada El impacto del cambio de supuestos actuariales, especialmente considerando qué se espera para el pasivo laboral del año 2025. Cabe recalcar que si durante la presentación tienen alguna pregunta, les invitamos a registrarla en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior y las responderemos al finalizar la exposición. A continuación, con ustedes, Juan Carlos. Bueno, gracias Paula. Buenas tardes con todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos Ponce. Soy supervisor actuarial con 2 años de experiencia en Bolris Consultores Actuariales y les voy a presentar el día de hoy sobre el impacto del cambio de supuestos actuariales en el pasivo laboral para este 2025. A ver, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primeramente, lo que es una introducción al cálculo actuarial. Vamos a ver los supuestos actuariales en sí y el impacto que estos supuestos van a tener en el pasivo para este periodo 2025. Entonces, ¿qué es el cálculo actuarial? El cálculo actuarial es un procedimiento el cual nos permite conocer los pasivos laborales de las empresas a valor presente, es decir, al día de hoy, para provisionarlos para las obligaciones a futuro, para los beneficios postempleo, como lo son la jubilación patronal y la indemnización por desahucio. Ahora, el cálculo actuarial nos vamos a enfocar primeramente en el método de medición actuarial y en los supuestos utilizados. A ver, los supuestos actuariales. Los supuestos actuariales presentan tres características principales. Deben ser insesgados, compatibles entre sí y ofrecer las mejores estimaciones. ¿Qué quiere decir esto? Insesgados significa que que deben ser ni muy conservadores ni imprudentes. Es decir, deben ser ajustados a la realidad. Deben ser compatibles entre sí. Esto significa que hay supuestos que se van a relacionar entre sí o que van a depender el uno del otro. Como puede ser, por ejemplo, el tema del incremento salarial, el cual, entre otros factores, está relacionado con la inflación del país. Entonces, si uno sube, se esperaría que el otro también. Igualmente, si el uno baja, se esperaría que el otro también. Ahora, las mejores estimaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Significa que usamos la mejor información disponible para el cálculo de los pasivos. ¿Por qué? Porque es una proyección a largo plazo. Entonces, no se recomendaría, por ejemplo, que usemos pasivos supuestos de hace 10 años, cuando ya tenemos información más actualizada
en lo que puede ser las tasas de descuento, lo que puede ser el incremento salarial, la mortalidad. Todos estos, todos estos factores necesitamos basarlos en en la información más actualizada y más confiable disponible. A eso se refiere con mejores estimaciones. Todo esto en función de esto nos lo indica la NIC 19, la norma internacional de contabilidad. Uno de los supuestos más importantes para el cálculo actuarial es la tasa de descuento. De acuerdo a la NIC 19, la tasa de descuento es una tasa utilizada para descontar las obligaciones de beneficios postempleo, la cual se determinará como referencia a los rendimientos del mercado de las emisiones de bonos o obligaciones empresariales de alta calidad. Ahora, la norma nos indica que si no existe un mercado de alta calidad en la moneda local, se puede optar por los bonos gubernamentales. Sin embargo, al país estar al ser la moneda local, el dólar, se puede utilizar los bonos de Estados Unidos y se podría utilizar los bonos gubernamentales si no fuera porque en 2016 el SRI publicó una circular en la cual indica que Ecuador en efecto tiene un mercado de bonos de alta calidad, por lo que las empresas en el mercado ecuatoriano pueden utilizar ya sea una tasa de Estados Unidos o una tasa ecuatoriana. Dependiendo de la tasa, la provisión va a subir o bajar respectivamente. Aquí tenemos la circular que publicó la Superintendencia de Compañías, perdón, en la que nos indica que el mercado ecuatoriano, perdón, concluye que Ecuador cuenta con un mercado de bonos corporativos de alta calidad. Ahora, las NIF pymes, por lo general, se tienen a la tasa ecuatoriana. Sin embargo, las NIF completas pueden tienen la alternativa de reportar sus pasivos laborales con tasa de Estados Unidos o Ecuador. La tasa de Ecuador va a ser una tasa más alta. Esto significa que al usar una tasa ecuatoriana, los pasivos van a disminuir. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento presenta una relación inversa con el pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras menor es la tasa, mayor va a ser el pasivo y viceversa. Mayor tasa, menor pasivo. Ahora, ¿qué hemos podido observar en el mercado de alta calidad de Estados Unidos en este 2025? Es que las tasas para los periodos iniciales presenta un comportamiento a la baja en comparación a diciembre de 2024. Como podemos ver, en los periodos más a futuro se normaliza con la tasa del año anterior, pero como podemos ver, en los primeros años es más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a reflejar en un incremento del pasivo. Ya, a ver, entonces, ¿cómo determinamos la tasa de descuento para las empresas? Utilizamos la unidad de crédito proyectada. ¿En qué se basa esto? Primeramente, en la construcción de una curva de rendimiento en base a los bonos corporativos, como ya se explicó antes, que como se pudo ver, presenta comportamiento, eh, presenta valores más bajos en comparación al año anterior. Después procedemos a determinar los flujos de caja esperados de los beneficios utilizando justamente la metodología de la unidad de crédito proyectada y lo que hacemos es traer a valor presente los flujos esperados con la curva que teníamos en el punto 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que, como se puede observar, la mayoría de flujos esperados se encuentran en el periodo 1. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la tasa va a tender más a los valores en el periodo 1, es decir, alrededor de 4%. Si, por otro lado, tuviéramos una tasa de unos flujos esperados que se concentran en los periodos 14, 15 o 16, tendríamos unas tasas que se ubicarían en el periodo entre el 5 y 6%. ¿Sí? Ahora, no, lo que se necesita para el estudio es determinar una única tasa en función de los flujos que se tienen en el punto anterior. Es decir, una vez determinamos los flujos y ya tenemos la curva de rendimiento, podemos determinar la tasa. Como se menciona, en este ejemplo, la tasa va a tender más al 4%. En casos que los flujos estén concentrados en otra sección,
la tasa va a tender más a ese punto donde los flujos están más concentrados. Ahora, ¿qué efecto tiene un cambio en la tasa de descuento? Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo con una tasa de descuento del 5,6 en 2024 y una tasa de descuento del 4,9 en 2025. Como podemos ver, los pasivos nos incrementaron por la relación que tiene este supuesto la, con el pasivo. Como podemos ver, pasamos de un pasivo de 690.000 en jubilación patronal a un pasivo de 780.000 en 2025. Es decir, un incremento del 11% solo por el cambio de la tasa en aproximadamente 1,1%. Igualmente para desahucio, tenemos un incremento del 6% y a nivel global podemos ver un incremento de casi el 10% en el pasivo. Listo. ¿Cómo encontramos cómo vemos estos efectos reflejados en el otro resultado integral en el ORI en la ganancia o pérdida? Primero, es importante mencionar que la ganancia o pérdida actorial, según la NIC 19, se compone de dos componentes, valga la redundancia. Tenemos la ganancia o pérdida actorial por supuestos y la ganancia o pérdida actorial por experiencia. ¿Qué significa ganancia o pérdida actorial por supuestos? Significa un cambio en las estimaciones o en los supuestos utilizados. Por ejemplo, si teníamos una tasa del 5,6 observando los rendimientos del mercado de los bonos de alta calidad del mercado en 2024 y ahora en 2025 observamos una tasa de descuento del 4,9 en función de nuevamente del mercado, eso es un cambio en los supuestos, en lo que yo espero. Entonces, eso va a ser un cambio por supuestos financieros. Vamos a tener también dentro de los supuestos financieros algunos como la tasa de pasiva referencial, tenemos la inflación, el incremento salarial y el incremento salarial mínimo. Mientras que para los demográficos son los supuestos que son más relacionados a las personas, al ser humano, como puede ser la mortalidad, la rotación y las ganancias por experiencia representan un cambio entre lo que se esperaba y realmente pasó. Por ejemplo, supongamos que para el estudio 2024 se maneja un supuesto de incremento salarial del 2%. Ahora, en realidad la empresa, digamos que en 2025 tuvo varias promociones, tuvo incentivos de empleados para que los trabajadores estén motivados. Ese cambio entre lo que yo esperaba y lo que realmente sucedió es lo que se conoce como experiencia. Ahora, ¿cuándo vendría a suceder un cambio en los supuestos? Cuando observamos una tendencia en los años anteriores. Es decir, si manejamos un supuesto del 2%, pero cada año, en los últimos 5 años, por poner un ejemplo, observamos que que el incremento salarial va de entre el 5 y el 6%, es prudente considerar un cambio en el supuesto. Si es que no se observa esta tendencia, es un cambio por experiencia. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es la ganancia predactorial. Ahora, como podemos ver, un cambio en la tasa de descuento, si todo lo demás lo mantenemos igual, esto nos va a generar una pérdida actorial por supuestos financieros. Como podemos ver, un cambio del 5,6 al 4,9 nos genera un efecto de 109.000 para este caso. Ahora, ¿cómo lo vemos esto reflejado en las conciliaciones? Como podemos ver a la izquierda tenemos una, una empresa ABC con una tasa de descuento en 2024 de 5,6 y en 2025 con una tasa de descuento de 5,2. Ahora, como podemos ver en el punto D, tenemos las ganancias pérdidas actuariales durante el 2025. Entonces, como podemos ver, en el caso de la tasa de descuento del 5,6, el efecto es menor. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo el mismo supuesto. Sin embargo, al cambiar de un 5,6 a un 5,2, esto nuevamente por relación inversa, nos va a subir el pasivo. Pasamos de tener una pérdida actuarial de 63.000
a una pérdida actuarial de $92,000. Es un incremento de casi el 50%. Nuevamente, viéndolo en el pasivo 2025, pasamos de 632,000 a 661,000. Este efecto lo podemos se ve reflejado en la ganancia o pérdida actuarial. Ahora, ¿qué otro pasivo es de relevancia para este 2025? Es la tasa pasiva referencial. La tasa pasiva referencial refleja los rendimientos que un fondo podría generar tomando en cuenta una tasa de descuento, la cual se estima en base a las tasas de interés publicadas por el Banco Central. Cada año tomamos la tasa promedio de todos los meses del año publicadas por el Banco Central. Como podemos ver, para 2025 tenemos una tasa pasiva referencial del 6,3. Esto es un decremento de casi 1,7 puntos porcentuales en comparación a 2024. Esto, nuevamente, la tasa pasiva referencial, igual que la tasa de descuento, tienen una relación inversa con el pasivo. Esta disminución en la tasa nos va a generar un incremento en el pasivo, lo cual hemos podido observar con varios de nuestros clientes en lo largo de estos meses. Ahora, si bien en 2024 teníamos una tasa del 8%, en los últimos 10 años las tasas promedio han oscilado entre un 5 o 6%, con excepción de 2023 y 2024, donde se dispararon las tasas. Parecería ser que para 2025 las tasas se están queriendo regular o acercar a la tendencia que presentaban anteriormente. Y justamente este efecto nos va a generar un incremento en el pasivo. Habrá que ver para los próximos años si se mantiene la tendencia o se vuelven a disparar las tasas, como pasó en 2023 y 2024. Ahora, ¿qué efecto tiene la tasa pasiva referencial? Como podemos ver, pasamos de una tasa de 8,03 a una tasa de 6,34. Nuevamente, con una relación inversa, va a subir el pasivo. Ahora, como pueden ver aquí, en jubilación patronal, este cambio en la tasa nos refleja $48,000 de diferencia, o un 13%. Pero, como podrán notar, para el desahucio no nos genera un efecto. ¿Por qué es esto? Porque la tasa pasiva referencial se utiliza principalmente para el cálculo del fondo global, según el Código del Trabajo. Entonces, si la tasa pasiva referencial solo nos afecta para el pago del fondo global, no va a tener un efecto sobre el desahucio. Igualmente, si es que la empresa, por política interna, decide que solo se paga pensiones mensuales a los trabajadores que cumplan el tiempo para la jubilación patronal, igual esta tasa no va a tener ningún efecto. Ahora, ¿cómo vemos esto en la ganancia predactorial? Nuevamente, este efecto se ve en los supuestos financieros, igual que la tasa de descuento. Tenemos que, si mantuviéramos la tasa de 8,03 entre 2024 y 2025, no tendríamos un efecto de ganancia o pérdida, ya que estaríamos manteniendo el mismo supuesto. Ahora, si pasamos al 6,34, tenemos por supuestos financieros una pérdida actuarial de $51,000. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esto más a detalle en la conciliación en el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos la empresa ABC con una tasa en 2024 de 8,03 y una tasa en 2025 de 6,34. Ahora, como podemos ver, la ganancia actuarial para esta empresa ABC, manteniendo una tasa del 8,03, tiene incluso ganancia de $11,000. Este cambio en la tasa de 8,03 a 6,34 hace que pasemos de una ganancia de $11,000 a una pérdida de $37,000, que son más de $40,000 en pérdida solo por el cambio en la tasa. Hay que notar también que los pasivos de jubilación patronal son muy sensibles a los cambios en las tasas. Entonces, cambios, en este caso de 1,7%, nos van a reflejar un efecto significativo. Y como podrán observar, igualmente en desahucio no tenemos afectación por el cambio de tasa. Nuevamente, es porque esta tasa es una que se utiliza para el fondo global. No tiene afectación alguna sobre el desahucio. Ahora, otro de los supuestos que manejamos es la inflación. ¿Qué se espera para 2025? Se analizó el documento presentado por el Fondo Monetario Internacional
sobre las perspectivas de la economía mundial. Y nos indica que para Ecuador, hasta 2030 se espera una inflación de alrededor del 1,5%, mientras que para países dolarizados como Estados Unidos, Panamá y El Salvador, se espera una inflación de entre el 1,8 y el 2,2% para 2030, por lo que para 2025 se considera razonable mantener una inflación del 1,5. Esto viene relacionado con el tema de las características de los supuestos. Tenemos que deben ser las mejores estimaciones posibles. Entonces, al utilizar el informe del Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas de la economía mundial con proyecciones hasta 2030, estamos justamente cumpliendo con ese supuesto, que que sea coherente y presente las mejores estimaciones. Ahora, otro de los supuestos financieros que manejamos es el incremento salarial. Es importante mencionar que el incremento salarial, a diferencia de los supuestos que mencionamos antes, como es la tasa de descuento, la tasa pasiva referencial y la inflación, van a depender mucho no solo del mercado, sino de la realidad de cada empresa. ¿Por qué? Porque el incremento salarial está determinado por lo siguiente, por la inflación, como vimos anteriormente, y se apega a una de las características de los supuestos que deben ser compatibles entre sí. Es decir, si la inflación sube, se esperaría que también el incremento salarial suba. No se esperaría que la inflación suba, pero los salarios bajen. Ahora, ¿en dónde viene la parte del mercado y la realidad de la empresa? Puede ser que por antigüedad, por promociones, las personas tengan un incremento salarial o la empresa en general. Entonces, no va a ser solo información del mercado, sino que va a depender de cada empresa. Lo que para una empresa puede ser un incremento, pasar a un 2,5 de incremento salarial asumido, otras empresas se van a quedar en un 2%, por decirlo así. Igualmente, por una evolución de la oferta y la demanda. Si empiezan a haber más personas aplicando para un mismo puesto o menos personas, esto nos va a afectar en el incremento salarial. Y como digo, esto es un supuesto que depende mucho de la empresa. Ahora, otro supuesto que vamos a ver para este 2025 es la tasa de rotación. Ahora, en términos generales, la tasa de rotación tiene lo que es la siguiente relación. Mientras más años de servicio, menor rotación. ¿Por qué? Porque se esperaría que mientras un trabajador esté más cerca de los 25 años para atenerse al beneficio de jubilación patronal, menos probable es que se retire, justamente para no perder ese beneficio. Mientras que el personal con poco tiempo de servicio, como puede ser 1 o 2 años, estará más motivado a rotar, más motivado a buscar otras oportunidades de empleo, a crecer profesionalmente, por lo que su probabilidad de rotación va a ser más alta. Ahora, el supuesto que manejamos se espera mantenerlo, eh, se espera mantenerlo. Sin embargo, este es otro supuesto que depende mucho de la empresa. Si es que en este caso la empresa ABC presenta una tendencia en los últimos 5 años donde la rotación va incrementando, pasamos de un 10% de rotación a un 20, 30 y así sucesivamente, se puede plantear un incremento en el pasivo, en el supuesto de rotación. Sin embargo, si vemos que los incrementos en la rotación, o también puede ser la disminución en la rotación, se debe a eventos particulares o que no se espera que se repitan, no sería prudente un cambio en el supuesto, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta este supuesto a nuestro pasivo? La tasa de rotación para la jubilación patronal va a tener una relación inversa. Mientras más alta la rotación, menor va a ser el pasivo de jubilación patronal. ¿Por qué? Porque el personal de en 1, 5, 10, 15 años va a estar más motivado a salir, o se esperaría que esté más motivado a salir, por lo que no se esperaría que llegue a cumplir el tiempo para la jubilación patronal. En este contexto, la el pasivo va a disminuir si la rotación aumenta. Caso contrario con el desahucio. Dado que el desahucio es un beneficio que se paga a partir del año de servicio, mientras suba la rotación, si es que, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene la mayor parte de su población o de su nómina alrededor de los 10 años de servicio, si empiezan a irse más personas,
o se espera que se vayan más personas, se espera también que se pague más desahucios. Por ende, el pasivo nos va a subir. Nuevamente, esto depende de cada empresa. ¿Por qué? Porque puede haber muchas empresas que tengan eh, personal con 15 o más años de servicio, mientras puede haber empresas que tengan una alta rotación o tengan personal que no pase de los 5 años de servicio. Nuevamente, tendría que evidenciarse una tendencia en la empresa para modificar este supuesto. Y otro de los supuestos que vamos a analizar esta vez es la tabla de mortalidad. Ahora, la tabla de mortalidad funciona para la jubilación patronal, para la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque como sabemos, la jubilación patronal es es un pago de pensión vitalicia y hasta un año después de la muerte del jubilado. Entonces, necesitamos tomar en cuenta cuándo espera que ese trabajador fallezca para provisionar. Ahora, según el Código de Trabajo, se utiliza la IES 2002, pero como el nombre lo dice, es una tabla de 2002, muy probablemente creada con información del 98 o 2000. Es una tabla que ya lleva 26 o más años desactualizada. Y la más actualizada que tenemos, que se dispone, es la IES 2018, en la cual podemos ver la esperanza de vida es de al menos 10 años más. ¿Qué quiere decir esto? Que con la IES 2018 se espera que los trabajadores vivan 10 años más y por ende eso sería 10 años más de pagos, ¿sí? Entonces, mientras la norma no cambie, mantenemos con la IES 2002, que ya de por sí está desactualizada. E incluso la IES 2018, la misma, fue hecha con información muy probablemente 2010, 2016. Ya eso fue 10 años atrás, por lo que también ya está desactualizada. Y como sabemos, la esperanza de vida cada año va incrementando. Entonces, lo mejor sería, vas, en función de las características de los supuestos, utilizar una IES 2018, en este caso, hasta que haya una tabla más actualizada. Pero mientras la norma indique que se utiliza la IES 2002, se mantienen los cálculos con la IES 2002. Ahora, ¿qué efectos pueden pasar aquí? Que estemos estimando que el trabajador, por ejemplo, tiene 70 años, esperamos que viva hasta los 81 años. Resulta que el trabajador va a vivir hasta los 95. Entonces va a ser 14 años que no teníamos provisionado, no teníamos planeado que este trabajador viva tanto. Esos son los riesgos que se corre al utilizar una tabla desactualizada. Y listo. Tomando en consideración todos los supuestos presentados y todos los efectos que van a haber en este año, principalmente con la tasa pasiva referencial, en el cual, como menciono, todas las empresas estamos evidenciando una caída una subida en el pasivo por pérdida actuarial, ponemos a su disposición nuestros servicios. Los servicios que ofrecemos es, primeramente, el cálculo de reservas, justamente para el tema de jubilación patronal y desahucio, conforme a las NI y USGAP, según requieran, con detalle técnico y normativo. Brindamos capacitaciones respecto al cálculo y al manejo de las provisiones. Igualmente, realizamos el cálculo del anexo de activo por impuestos diferidos, diseñamos planes de beneficio y realizamos proyecciones. ¿Para qué? Para poder analizar escenarios, ya sea qué me impacta más, si despedir a todos a los 19, pagarles pensión mensual, pagarles fondo global, todos esos servicios. Y a continuación, en caso de que deseen contactarse directamente, les dejamos nuestro contacto. Y Paula, ¿me confirma si en este momento procedemos con las preguntas? Sí, 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 precisamente. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Ahí voy a compartir para la pantalla. Ya. Ok, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Un agradecimiento también a todas las personas que están conectadas y a esta hora de la tarde escuchando esta charla que ha sido de mucho conocimiento para todos nosotros en el ámbito del estudio actuarial y todo lo que se espera de los efectos para el año 2025.
Queremos recordarles que quienes deseen contar con información adicional acerca de nuestros servicios o consultas adicionales que hayan incluso salido de este webinar, si es que no los han registrado todavía en la parte de consultas y respuestas, pueden remitir toda la información y todas las consultas a los contactos que ven en pantalla, al número de teléfono y al correo electrónico, o también por WhatsApp. Empezamos con la ronda de preguntas. Vamos a revisar las preguntas que hayan generado. Eh, si es que tienen tal vez preguntas, pueden irlas anotando. Hasta eso vamos leyendo las siguientes. A ver, Juan Carlos, tenemos una consulta que dice, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de descuento y la tasa pasiva referencial? Bueno, la diferencia que encontramos entre lo que es la tasa de descuento y la tasa pasiva referencial es en la aplicación de estas. La tasa de descuento es, es la tasa que utilizamos para traer a valor presente las obligaciones que estamos proyectando. Es decir, nosotros esperamos que, por ejemplo, en 20, 25 años tengamos que pagar una jubilación patronal, pero tenemos que traer a valor presente para dimensionar qué me representaría ese pago el día de hoy. Entonces, es lo que usamos para traer valor presente. Ahora, la tasa pasiva referencial nos indica, como mencionaba, es el tema de el pago del Fondo Global. Entonces, es un tema parte de la provisión. Nosotros usamos esta tasa pasiva referencial para el cálculo del Fondo Global. ¿Por qué? Porque el pago de la jubilación patronal consiste principalmente en el pago de una pensión vitalicia. Ahora, el Ministerio del Trabajo nos da, perdón, el Código del Trabajo autoriza que se pague por Fondo Global. Entonces necesitamos saber cuánto esperamos que viva el trabajador y en qué punto esperaríamos dejar de pagar para poder traer a valor presente todos esos flujos y poder pagar un solo monto al trabajador. Ahora, también es importante mencionar que en el caso del Fondo Global siempre va a ser por mutuo acuerdo. Es decir, si es que entre las partes interesadas no se llega a un acuerdo, la empresa tiene que atenerse a pagar pensión mensual de por vida y un año más después del fallecimiento a los herederos. Ok, gracias. Vamos con la siguiente consulta que dice, con respecto a la tasa de descuento, ¿puedo utilizar una tasa de descuento de Ecuador un año y de Estados Unidos al siguiente? Eh, bueno, en cuanto a si se puede actualizar la tasa de descuento de bonos ecuatorianos o la tasa de descuento de bonos de alta calidad de Estados Unidos, si es que queremos actualizar la tasa, ya sea para cambiar a Estados Unidos o viceversa, queremos cambiar a Ecuador, se necesita realizar una actualización de 3 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque no podemos, la norma no nos permite cambiar de un año para otro la tasa de descuento. Entonces, si queremos cambiar de Estados Unidos a Ecuador o viceversa, se debe actualizar 3 años hacia atrás de estudios y ahí podemos partir de la nueva tasa. Ok. Tengo otra consulta que dice, ¿sí se puede utilizar una tasa de descuento ecuatoriana? Entiendo que es refiriéndonos a la NIF, lo que exige la NIF, y cuál es la práctica común entre las empresas en cuanto a escoger la ecuatoriana sobre la de Estados Unidos. Bueno, sí, justamente como la Superintendencia de Compañías indicó en su circular, indica que el mercado de bonos de alta calidad sí existe en Ecuador. Entonces, sí se permite utilizar una tasa ecuatoriana. Ahora, para empresas que tengan operaciones también en otros países, que facturen en otros países, sí sería recomendable utilizar una tasa de Estados Unidos. Ahora, como le mencionaba anteriormente, se puede incluso hacer el cambio y esto ya depende mucho de las empresas como tal. Repito, si es que las empresas facturan en Estados Unidos o quieren expandirse a otros países, otras regiones, se recomendaría una tasa de Estados Unidos. Ok, déjame leer otra pregunta. Dice que qué pasa con los pasivos si es que sigue subiendo la esperanza de vida. Bueno,
En cuanto a los pasivos, si sube la esperanza de vida, tendríamos que esperar primeramente una actualización de de las tablas de mortalidad para poder utilizarlas. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, el Código de Trabajo nos indica que se debe utilizar la IES 2002. Ahora, como se mencionaba, es una tabla desactualizada y necesitaríamos esperar a que suba la esperanza a que se publique una tabla actualizada con las nuevas esperanzas de vida. Ahora, ¿esto cómo nos va a afectar al pasivo? Esto nos va a afectar con un incremento al mismo. ¿Por qué? Porque esperamos que las personas vivan más y por ende esperamos que se les pague más al momento, por más tiempo al momento de su jubilación patronal. Ok, tenemos otra consulta que dice, buenas noches, ¿qué pasa si una compañía olvidó realizar un año el estudio actuarial, digamos para 2024, y realiza nuevamente el estudio el 2025? Bueno, si una compañía se olvidó de realizar el estudio actual en el 2024 y realiza nuevamente el estudio en 2025, hay dos alternativas. Se puede estimar los pasivos 2024 y de esos partir para el estudio 2025, o se los puede realizar con lo que se conoce como una implementación, que sería como la primera vez que se realiza el estudio. Ok, a ver, déjame ver cuántas vamos. Hay algunas preguntas de temas fuera de la charla. También las vamos a tratar de responder y ahí, bueno, hay una del impuesto diferido, con esa les puedo apoyar yo. Dice, ay, se me borró la pregunta. Ah, aquí hay una consulta que dice, ¿cuándo o en qué momento se cierra la cuenta de Lori por ganancia o pérdida actuarial? Realmente la cuenta de Lori va a seguir absorbiendo todos los impactos por el desarrollo de los diferentes estudios actuariales. Y en este contexto hay momentos, o sea, no la podemos eliminar mientras sigamos utilizando, mientras sigamos realizando estudios actuariales, puesto que va a absorber todos estos cambios de supuestos actuariales, va a asumir los ajustes por experiencia, que bien mencionó Juan Carlos. Entonces, realmente mientras se siga utilizando, se debe seguir ahí. Ahora, si es que llega a crecer a un punto en que ya es fuera del tema, sí deberíamos hacer referencia al tema de si se puede redistribuir en términos patrimoniales. Sin embargo, sí sería complejo por el tema de que se siguen utilizando los supuestos actuariales, los estudios actuariales. Hay meses, años en los que vamos a tener pérdida, en los que va a aumentar, pero también hay años en que se va a tener ganancia y se van a reducir. Aquí tengo otra consulta que dice, ¿se consideraría un cambio en la estimación el pronunciamiento que realizó la Corte Nacional de Justicia respecto al cálculo de jubilación, donde solo se debe descontar el fondo de reserva, considerando que el cálculo no ha cambiado? Sin embargo, hay distintos criterios de qué rubros descontar? A ver, en este tema voy a dar un poco de contexto para todas las personas que están conectadas. El año anterior, en el mes de noviembre, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución indicando que el valor de la reducción a favor del empleador que se puede tomar para el cálculo de jubilación patronal va a ser sí o sí el del fondo de reserva. Esto se contrapone a un párrafo que estaba registrado o considerado en el Código de Trabajo, donde se daba un poco la opción de optar por que la reducción a favor del empleador en el cálculo de la pensión mensual podía ser el aporte patronal al IES o el fondo de reserva. Claro que para los empleadores lo más favorable hubiera sido el del aporte patronal, considerando que es un porcentaje del 12.15 sobre la remuneración, que es una deducción mayor a el 8.33 que viene siendo el fondo de reserva. En este contexto, sí va a existir un cambio en la estimación si es que previamente se utilizaba el aporte al IES como deducción, puesto que ahora se debe
tomar en cuenta el fondo de reserva. Entonces, sobre este tema, lo que se puede tratar o lo que se recomienda es que esto vendría a ser un costo por servicios pasados por una modificación en el plan. Es decir, que el efecto general que nosotros tengamos por este cambio en el cálculo se va a registrar como un gasto que sí puede ser, o sea, que se va vía resultados, no se carga este efecto vía ORI. ¿Por qué va a ser un cambio? Porque si es que antes se estaba utilizando como reducción un 12,15 y ahorita hay que cambiar a un 8,33, va a haber un incremento en el valor a pagar finalmente hacia el trabajador. Y en este punto o en este contexto, sí es aclarar a todos los presentes y especialmente a los que sean nuestros clientes que realicen su estudio actuarial con Volrisk, que Volrisk históricamente ha utilizado el fondo de reserva. Quiere decir que en este año, por este cambio de la reducción, no, los estudios actuariales con Volrisk no van a tener ningún impacto de este tipo, puesto que ya está considerado el término o lo que ha confirmado la Corte Nacional de Justicia en los cálculos que realizamos normalmente. Voy a leer la siguiente pregunta que dice, ¿qué párrafo de la NIC 19 establece lo de actualizar 3 años al cambiar de tasa ecuatoriana a americana? Pues no tenemos un párrafo de la NIC 19 que lo mencione, sin embargo, este criterio nosotros lo damos porque suele ser una recomendación desde auditoría externa. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Es que la tasa de descuento, como bien decía Juan Carlos en su exposición, es uno de los supuestos más sensibles o que más afectan al tema de la provisión. Y si nosotros estamos pasando de un promedio de 8 a un promedio de 5%, el impacto va a ser significativo. Por este impacto significativo y por un cambio, lo que nosotros no lo vamos a tratar como un error como tal, pero sí vamos a aplicar la NIC 8 en la parte de como una reconsideración y la idea es realizar 2 años hacia atrás para tener la conciliación completa y para poder hacer un análisis comparativo entre estados financieros mucho más eficiente y más claro, más con información íntegra. Por eso mencionamos o recomendamos nosotros siempre actualizar los 3 últimos años, o sea, el año en el que se vaya a cambiar y 2 años hacia atrás. Em, ¿Qué pasó? Tengo otra consulta, Juan Carlos. Me dicen cada cuánto se realiza el estudio actuarial. Bueno, el estudio actuarial se realiza cada año eh, y a año seguido. Es lo recomendado, ya que pueden haber, pueden haber casos en que en un año, ya sea el auditor o algún ente, indique que se provisionó de más. Hay empresas que optan por no hacer estudios por varios años, ya que se les comentó que provisionaron en exceso en determinado año. Pero lo recomendable es hacerlo año a año. Ok, gracias. Bueno, por esta ocasión vamos a dejar ahí las preguntas porque tenemos muchísimas más. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es todas las preguntas que no hayamos contestado, las vamos a responder por interno. Por favor, si nos pueden dejar su correo electrónico para poder enviarles la respuesta por temas de tiempo y de todas formas les agradecemos a todos por haber asistido a este webinar. También un agradecimiento a Juan Carlos por enseñarnos este tema tan importante y sobre todo tan urgente ahorita considerando el tema del cierre fiscal. Aunque, bueno, tenemos una pregunta adicional que vamos a responder. Dice, ¿por qué se indica que existe una relación entre la tasa de descuento con la facturación a Estados Unidos? Sí, no es tanto como la relación con la facturación como tal. Nosotros hablamos por la experiencia que tiene Volris con sus clientes. Muchas empresas se acogen a lo que dice la NIF del mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad
y que tenga coherencia con la moneda. Como somos dolarizados, como tal cual como lo explicó Juan Carlos, es como somos dolarizados, podemos hacer uso de estos o podemos tomar como referencia los bonos corporativos de alta calidad de Estados Unidos. Sin embargo, por este comunicado que emitió la superintendencia indicando que sí se considera que el Ecuador tiene bonos corporativos de alta calidad o tiene un mercado profundo de bonos corporativos, se puede asumir este comunicado como una fuente de justificación. Sin embargo, lo que hemos notado con algunas empresas más de auditoría externa es que les sugieren a sus clientes realizar con los bonos corporativos de Estados Unidos por el tema de que visualmente es un tema, es un mercado mucho más amplio, a diferencia de Ecuador, que no tiene un mercado muy desarrollado, a pesar del pronunciamiento de la superintendencia. Y más bien lo que hemos notado también por experiencia de Volrisk es que las empresas que tienen algún nexo con el exterior, especialmente con Estados Unidos, pero en general con el exterior, prefieren tener este supuesto un poquito más ajustado, como a la realidad externa que vendría a ser Estados Unidos. Entonces, porque con esta tasa, al ser menor que la de Estados Unidos, su provisión va a ser mayor y por ende, en términos de revisión o de algún tema de evaluación de proveedores o temas así, pueden tener, para no tener una revisión o una observación por parte en este punto, en este sentido. Sin embargo, como bien decía Juan Carlos, si es que se toma o si es que se justifica la representación con el oficio que determina la superintendencia que Ecuador sí tiene un mercado amplio y profundo de bonos corporativos, sí se puede utilizar la tasa de descuento. Simplemente hablamos en el término de la experiencia que tiene Volrisk. Y listo, bueno, por eso, por este tema hemos terminado, damos por terminado esta charla y nos veremos en una próxima ocasión. Estaremos respondiendo las preguntas a los correos que nos están dejando por interno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.